noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Es muy importante que estén, tanto los invitados como ustedes. Así que de nuevo, muchas gracias. Yo voy a presentar quienes nos acompañan hoy en la mesa. Lo hace el presidente del PJ Dolores, el doctor Facundo Celasco, que es el anfitrión hoy. El señor Gustavo Pinali, que es referente en Dolores del Movimiento Nacional Alfonsinista. Del Movimiento Nacional Alfonsinista de Forja Mar del Plata está con nosotros Roberto Chucho Páez. Muchas gracias por venir. Y por supuesto, y es un gusto enorme presentar al doctor Leopoldo Moró. Bienvenido, Leopoldo. Bienvenido a Dolores, a la casa de PJ. Vamos a darle la palabra a Gustavo. Muchos lo conocen, pero bueno, para que lo conozcan más, es el referente del Movimiento Nacional Alfonsinista aquí en Dolores. Gustavo, tenés la palabra. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. En principio, agradecerles la presencia, que se hayan molestado, que estén hoy acá para escuchar a Leopoldo. En segundo lugar, muchas gracias, Chucho, por la oportunidad en el espacio. Sebastián, que no sé, no lo veo, no ando por ahí, muchas gracias. Bienvenidos a Dolores, en principio. Es una alegría inmensa para mí poder estar en este espacio. Muchas veces me pregunto qué sería de la política sin aquellas personas que no se atreven a desafiar la política. ¿Qué me llevó a mí, como una nota que los otros días en el diario Sebastián me preguntó, qué me movilizó a mí estar en este espacio? En principio, desde el lugar que yo ocupo en la ANSES, donde hemos visto las políticas desarrolladas estos últimos años, vemos qué clase de política están llevando adelante este gobierno. No obstante eso, llevamos 1 año y medio aproximadamente y lo están vaciando. Cuando me preguntan también por qué me involucro dentro de lo que es la política, me involucro porque considero de que hay gente que la está pasando mal. Y nosotros, desde el lugar donde estamos, donde trabajamos, donde compartimos, tenemos que hacer algo. Pero todos tenemos que involucrarnos en la política. Con un vecino, con un amigo, con un familiar. Y decir que este no es el modelo que la gente votó, a la gente le mintieron. Entonces, ahí es donde me pregunto, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer, porque nos tratan de golpistas, si pensamos distinto a este gobierno somos desestabilizadores. No creo que sea eso. Yo soy muy respetuoso de la democracia. Tal es así que toda mi familia viene del espacio radical. Entonces, hace un par de años, cuando lo conozco a Facundo, vi cómo se trabaja en lo que es política. Una forma incansable, todos los días, las 24 horas. Entonces, cuando encontramos y vemos este tipo de situaciones, lógicamente que me lleva a involucrarme. Entonces, ¿qué podemos hacer?
más allá de las camisetas que tengamos, esa es una frase que a mí me quedó de Leopoldo, más allá de las camisetas lo importante es la vereda que transitamos. Si nosotros transitamos por esta vereda de un gobierno popular, nacional, democrático y progresista, yo creo que vamos a tener de acá en más mucha gente que se va a sumar. Del otro lado, lógicamente, que tenemos el gobierno neoliberal. Por eso, desde el espacio que ocupo en ANSES, vemos cómo día a día se van terminando los derechos. No solamente de la gente. A esta gente que gobierna no les interesa en lo más mínimo lo que es el ANSES. No le interesa lo más mínimo lo que es la gente. No le interesa lo que son los jubilados. Tal es así que en un programa de televisión, Macri que dice, ¿cuánto es la mínima? 9.000 y pico. Cuando le dicen a la conductora cuánto es la jubilación, dice, se queda con 9.000. Entonces es un disparate. Entonces lo que tenemos que entender, que a esta gente lo que vino es a cumplir órdenes. Órdenes del Fondo Monetario, órdenes de Estados Unidos, de donde ustedes quieran. Y nos están destruyendo. Nos están sacando todos los tipos de derechos que se habían conseguido. Jubilaciones. Ustedes saben que, para mí, qué difícil es estar en un lugar. Yo 8 años llevo atendiendo todos los días. Allá por el 2014 con Facundo, por una nueva ley de moratoria, teníamos 34 o 35 turnos por día. Atendíamos 34 o 35 personas por día. Eran jubilaciones. Entonces, ¿qué ocurre hoy? Las eliminaron. Una persona, un hombre de 65 años, que agarró otros gobiernos neoliberales, como la década del 90, que no le hicieron los aportes, lógicamente que no se puede jubilar. Entonces, ¿cómo le decís vos a esa persona que no tiene ningún derecho? O cuando un jubilado se sienta en el escritorio con esto de la reparación histórica. ¿Sí? Es una mentira, no existe la reparación histórica. Solamente en aquellas personas que tienen 80 y pico de años que le hacen firmar para que no le hagan juicio al Estado. ¿Comprendemos la situación, la gravedad de que es esto? A una persona que se jubiló hace poco no tiene ningún tipo de reparación histórica. Entonces, ver llorar a un jubilado es muy, muy feo. Y entonces ahí es donde yo me involucré en lo que es la política. Porque ver a una persona que llora con 70 años es deplorable. Y eso es lo que están haciendo esta gente. Tenemos que entender de que tenemos dos veredas. Más allá que tengamos ideas radicales, peronistas, lo único que han hecho este gobierno es destruir y están sembrando el odio en cada uno de los habitantes de la Argentina. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hemos visto ahora con los paros. No tienen respeto por los docentes. Es un disparate que un docente esté ganando 9.000 pesos. Un disparate. Entonces, desde este espacio del Movimiento Nacional Alfonsinista Acá en Dolores, vamos a trabajar duramente, y me comprometo, Leopoldo, a hacerlo, junto con Sebastián, que la verdad que he tenido todas las herramientas como para poder estar acá hoy. Chucho. Entonces, de acá más vamos a tratar de estar juntos, de ir sumando, de que ustedes salgan, de que ustedes digan, que más allá de las camisetas, lo que tenemos que entender los argentinos, que tenemos que obtener los nuevos derechos. Derechos que nos corresponden y que nos están sacando. Porque yo soy empleado. Si a nosotros nos sacan todos los programas, como lo están haciendo, lógicamente que nosotros vamos a quedar sin trabajo. Entonces, ¿qué le digo después a mi hijo? Con 15 años, como la mayoría de ustedes. ¿Cómo le explico que el Estado a mí me sacó porque no genera ningún programa? Entonces, por ello me involucro. Tantas veces esto de las herramientas del Face, he tenido reproches hasta de mi misma familia, porque
La única herramienta que nosotros tenemos es el Face, son las páginas, el Twitter, lo que ustedes quieran. Son las herramientas donde nosotros nos podemos expresar. Y me dice mi hermano: Gustavo, ten cuidado, te van a echar. Entonces, ¿qué hago? Me callo. Si en definitiva me voy a quedar sin trabajo, o lucho. Como no soy un avestruz para esconder la cabeza, lucho. Por eso estoy acá. O como cuando, por ejemplo, escuchabas uno de estos jerárquicos ahora de ANSES decir que el ANSES no va a construir más casitas, pero de forma despectiva. ¿Cómo le explicás a una persona que tiene su vivienda que la consiguió de una forma hasta mala vida porque se utilizaron el fondo de sustentabilidad del ANSES? Mentira, no existe. Se hizo un programa de vivienda para los argentinos con un sorteo que fue lo más transparente que he visto en mi vida, porque incluso yo, que soy empleado de ANSES, me anoté y tenía que esperar 1, 2 o 3 sorteos. ¿Qué hicieron? Lo sacaron. Entraron al gobierno y lo sacaron. Ahora te dicen: sí, existe el procrear y todo. Mentira, no existe nada de eso. Solamente van a calificar a algunas personas, pero no todo el mundo. Entonces, por eso me involucro. Por eso tenemos que salir y ganar esta batalla, porque si no, te dicen: sí, de acá le quedan 2 años y medio de gobierno. Nos van a destruir. Nosotros tenemos una herramienta ahora, en el mes de octubre, que es una herramienta muy valiosa, que es el voto. Entonces, salgamos a convencer a la gente que este no es el camino, que necesitamos los derechos, por los docentes, por los abuelos, por lo que ustedes quieran. Les agradezco mucho el silencio y voy a aprovechar la oportunidad para entregarle un presente junto a Facundo, para que se lleve un recuerdo de Dolores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo, y le vamos a dar la palabra ahora a otro de los invitados, que es Roberto Chucho Páez. Roberto, gracias de nuevo por estar. ¿Qué tal? Buenas noches, amigas y amigos de Dolores. Hay amigos acá, veo algunos amigos de Miramar, veo a una compañera de rancho, General Paz, veo ya a los amigos de Lezama. Y bueno, les agradecemos por supuesto a Gustavo y a Facundo. Para nosotros es un honor compartir este lugar, que es la casa del peronismo de Dolores. Y la verdad que nosotros siempre nos consideramos parte de este gran movimiento nacional. Por eso, desde nuestra pertenencia y de nuestra historia, de la cual estamos orgullosos, nosotros tenemos una historia dentro del radicalismo, no tenemos ningún tipo de vergüenza de estar en este lugar, porque consideramos que más que nunca los movimientos nacionales y populares tienen que estar hermanados en la lucha, sobre todo en tiempos donde la patria está en peligro, como lo que nos están sucediendo. Quienes vinimos a la militancia política de la mano de Raúl Alfonsín, hace pocos días, lamentablemente, se cumplió un año más de la desaparición de Raúl Alfonsín. Alfonsín se fue, pero quedaron sus ideas. Ideas que, por supuesto, quienes, como les decía, llegamos a la militancia política de la mano de él, la seguimos levantando. Quizás algunos en soledad,
o siendo muy pocos en el marco de la Unión Cívica Radical, hasta que llegó el momento donde entendimos que no tenía ningún sentido dar la lucha adentro, cuando veíamos que por abajo mucha de nuestra militancia y esa gran alianza social que había acompañado al alfonsinismo en el 83 se estaba yendo a otro lado. Y a partir del 2003, con la aparición de Néstor, se empezaron a dar muchas de las políticas y muchas de las banderas que había levantado Alfonsín. Basta con mirar política de derechos humanos, basta con mirar la política exterior, un montón de políticas públicas que si nosotros las empezamos a analizar, que las puso en práctica Alfonsín y que el kirchnerismo a partir de la aparición de Néstor las empezó a llevar adelante. Y vimos como mucha de la militancia les decía, por abajo, más allá de las posiciones a veces que no eran las convenientes para ese momento de la Unión Cívica Radical, más allá de que lamentablemente el radicalismo, yo muchas veces el otro día le decía por las redes sociales a muchos, ¿por qué no se animan y forman definitivamente el partido antiperonista? Porque los locales de la Unión Cívica Radical pasaron a ser locales donde se hacía culto del antiperonismo, perdiendo de vista cuáles eran las cosas más importantes que le pasaban al pueblo, perdiendo de vista cómo los sectores populares estaban siendo parte de un nuevo tiempo, perdiendo de vista cómo los trabajadores volvíamos a ser lo que fuimos por allá, por la década del 70 o más atrás, por la década del 50. Se quedaron afuera de todo por ese gorrelismo que cada día lo tenían más exacerbado. Y todo esto, lamentablemente, a quienes levantamos las banderas ideológicas y fundacionales de la Unión Cívica Radical, se vio coronado cuando en la convención de Gualeguaychú hace 2 años definitivamente, como dice Leopoldo, decidieron ser furgón de cola de la restauración conservadora. Perdónenme, compañeras y compañeros, pero decidieron entregar las banderas fundacionales e ideológicas de Irigoyen, de Alem, de Irigoyen, de Alfonsín, de Ilia, de Levenson, de Larralde, a los conservadores. Banderas históricas por las cuales el radicalismo apareció en nuestra patria. Banderas históricas por las cuales se generó una revolución en los 90. Banderas históricas por las cuales todos tenemos esa profunda admiración por la boina blanca. Esa boina blanca que era el sello distintivo de los revolucionarios del 90. Esa boina blanca que el año pasado, en una cuestión que generó mucho debate, se la puso Cristina, nada mejor que ella para ponerse esa boina. Porque ella también, como los revolucionarios de los 90, luchó contra los que ostentaban los privilegios. Entonces, ese debate quedó saldado. La boina estaba donde tenía que estar. Y en ningún momento, como muchos de los radicales conservadores nos decían a nosotros que éramos traidores, para nada, los traidores son ellos. Los que vendieron las banderas históricas del radicalismo son ellos. Jamás un radical puede tolerar que Aldo Rico desfile cuando todos tenemos en nuestra memoria cuando Aldo Rico quiso levantarse contra el gobierno de Alfonsín y muchas otras cosas más. Jamás podemos los radicales doctrinarios ideológicos bancar una política exterior como la que está llevando Macri. Jamás los radicales que adscribimos al alfonsinismo podemos vituperar a los derechos humanos. Jamás los radicales podemos avergonzarnos de nuestras banderas como están haciendo estos conservadores, que hoy son encima, no discuten para cambiar el modelo. Uno periódicamente los ve que van a reunirse con Macri o con los CEOs que gobiernan junto con Macri, pero en realidad lo que van a hacer es a pedir cargos
no van a discutir la política, no van a decirle al gobierno están equivocados en tal o cual cosa, me parece que el rumbo no es ese, no, van a buscar cargos. Y esta es la vergüenza que tienen que tener ellos, nosotros no. Nosotros estamos orgullosos de compartir en esta casa con tantas compañeras y con tantos compañeros. Estamos orgullosos de ser parte de este proyecto nacional y popular que durante 12 años empoderó al pueblo. Estamos orgullosos de ser parte de este pueblo. Muchas gracias, amigos de Dolores. Gracias a todos. Gracias a Gustavo. Gracias a Facundo. Agradecemos la presencia de referentes del Movimiento Nacional Alfonsinista de distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, concejales del Frente para la Victoria Dolores, Verónica Celasco y Gonzalo Tabela, muchas gracias. Pablo Tilaro está aquí, concejal de General Alvarado, nos acompaña. Osvaldo Storani, referente del Movimiento Nacional Alfonsinista de General Alvarado.